primeiro darvos a benvinda a todas as persoas que estades aquí para escoitar esta presentación de Rosángela Correia. Eh, a verdade é que a nosa ilusión desde o Feida era poder contar con ela para que de maneira presencial eh, contara a súa experiencia de traballo, mas iso vai ter que esperar algún tempo máis, que xa temos pactado que non sexa demasiado, porque ademais compartillamos amizades profundas con persoas que son moi relevantes na historia da educación no ambiental no Brasil, como é o caso de Marcos Sorrentino. Eh, mm, Só antes de facer o esquemático perfil presencial do, do que ela nos vai contar, falar de que o Brasil, para as persoas que non tivestes a oportunidade de poder coñecer ese país, é dunha inmensidade tan grande que realmente non estamos falando dun país, estamos falando dun continente, non? Cando se pensa no Brasil, inmediatamente pénsase na Amazonía, por suposto. Na Amazonía estáse xogando parte do futuro da calidade de vida de todos os seres humanos no planeta, porque marca un punto de inflexión no complexo sistema climático que se produce entre as florestas, os continentes e os océanos, e que está vinculado ao cambio climático e a mm, persoeiros que a historia recente permitiron que chegaran a ter responsabilidades políticas en países como é o caso do Brasil, como é o caso de Estados Unidos, como é o caso de Rusia, que mm, son xenocidas na práctica, porque están ameazando o noso futuro común, como a pervivencia de calidade de vida dos seres humanos no planeta. É o caso de Bolsonaro, que se chegara a ganar as eleccións na vez de que o fixera Lula, tería levado a Amazonía a un punto de non retorno, ou de psicópatas como Trump ou como Putin, que toman decisións ou provocan guerras increíbles, xa non digamos o caso do que está a acontecer co caso de Palestina, non? En Gaza. Pero isto implica nada máis que todos os temas humanos e ambientais están vinculados. E no caso do traballo que a nosa ponente vai a desenvolver hoxe, na opinión do Feida, é moi relevante porque axuda a entender que eso que eu decía ao principio, que Brasil é moito máis que só Amazonas. As florestas da Mata Atlántica brasileira son aínda máis biodiversas que a propia Amazonía, e o mesmo que acontece no contexto europeo, só se conserva pouco máis de un 5% da súa superficie orixinal, pero hai outros ambientes, outros ecosistemas menos recoñecidos, como
é o caso de todas as espacios de bosques secos o que compón o ecosistema do Cerrado no Brasil, que teñen unha biodiversidade altísima, unha riqueza de especies altísima e, ademais, onde moran moitísimas persoas que teñen establecido históricamente un vínculo cultural co seu territorio absolutamente denso, como ten acontecido en todos os terreos onde os seres humanos temos intentado adaptarnos, desde os inuits nos xelos árticos hasta os aboríxenes no deserto do Kalahari, ¿no? E para alguén que ten a obriga de traballar en educación ambiental como fomentadora dunha conciencia crítica, todas as reflexións que levamos feito ao longo de décadas levan a entender que os problemas, por unha parte, que os problemas ambientais non son problemas do ambiente, sino que son problemas socioambientais. Por outra parte, que non se pode entender o mundo solo desde unha perspectiva do que a ciencia oficial aporta, que é moito, senón desde os coñecementos populares que son imprescindibles para entender como a natureza funciona, non? E é neste contexto onde a nosa ponente de hoxe ten desenvolvido o seu traballo. Hai un coñecemento sobre o Cerrado non para as persoas máis implicadas na realidade directa no Brasil ou que traballamos máis no estudio dos hábitats do mundo, senón nas propias persoas que traballan nunha realidade que é dunha riqueza biolóxica e cultural absoluta e na que ela está implicada directamente como investigadora e como activista social. Por tanto, Rosángela, independentemente do que poidamos avanzar no futuro nas nosas relacións de cooperación obrigatorias, porque só temos un mundo e temos que traballar todos da mão, pois o exemplo do traballo que levas desenvolvido até hoxe no Cerrado e a través do caso do Museo do Cerrado, na nosa opinión, merece que se xa conocido por cantas máis persoas mellor. Por tanto, moitas gracias por participar nesta actividade organizada polo CEIDA e considérate unha parte máis do noso proxecto común. O sea que ficamos nas túas mans. É um prazer imenso estar aqui com vocês, apesar da distância, mas meu coração se alegra muitíssimo com este momento, não? E agradeço imensamente este espaço de diálogo com Seida e, sobretudo, para falar de um tema pouco conhecido em Europa em geral e no mundo, que é a savana brasileira, não? Cuando se piensa en Brasil, lo primero que viene en la cabeza de las personas son las playas y efectivamente Brasil tiene 8.000 kilómetros de playas y la Amazonía, ¿no? Casi que la mitad del territorio brasileño es parte de la Amazonía, pero hay un otro bioma tan importante cuanto la Amazonía, que es el cerrado y que les voy a estar hablando hoy. Antes de empezar a hablar del cerrado, quiero compartir con ustedes nuestra experiencia en el área de educación ambiental y ecología humana en la Facultad de Educación de la Universidad de Brasilia, de la cual yo trabajo en los últimos 27 años, ¿no?
entendemos que la cuestión ambiental es necesariamente algo a ser trabajado desde el punto de vista interdisciplinar y transdisciplinar, porque son muchos aspectos que tenemos que ver en relación a las cuestiones socioambientales, dada la complejidad de la realidad actual. Por lo tanto, no tenemos que salir de esta cosa que las escuelas en general lo hacen, por lo menos en Brasil, que la educación ambiental sería una prerrogativa de los maestros y maestras de geografía o de biología. Y sobre todo los maestros de las exactas, física, química, matemáticas, no tendrían que trabajar sobre estas temáticas, ¿no? Pero nosotros hemos estado trabajando precisamente con la formación de personas de todas las áreas del conocimiento, sobre todo para que se salga de estas especializaciones para que tengamos un trabajo que vaya más allá de cada disciplina y podamos entender la totalidad y la complejidad de los problemas ambientales, ¿no? Y eso porque creemos que todos somos corresponsables en, en los problemas que estamos viviendo, directa o indirectamente. Y eso se deriva por el hecho de que la mayor parte de la población mundial, casi que el 80%, vive en los grandes centros urbanos con altos niveles de contaminación. Y Brasil, que es el reflejo de la realidad internacional, también tiene casi que el 80% de su población en grandes centros urbanos, con todos los problemas que eso conlleva, como por ejemplo la contaminación de los ríos, de la tierra, del aire, tráfico, delincuencia, violencia y consecuentemente una sobrecarga mental y psíquica muy fuerte para cada uno de los individuos que están viviendo en estos grandes centros urbanos. Y vivimos como si no hubiera mañana o como si hubiera 4 planetas y estamos constantemente siendo estimulados al consumo, un consumo exagerado, un consumo que genera residuos y que cada vez más esos residuos no solo se acumulan en las aguas, en el suelo y contaminan, como también eso es reflejo de la manera como hemos estado construyendo nuestras sociedades basadas en el lucro, en el individualismo, en la competitividad, en la indiferencia al otro y consecuentemente los problemas ambientales, como Carlos Vallés lo ha mencionado al inicio de nuestro encuentro, los problemas ambientales son profundamente sociales y culturales, ¿no? Los aspectos humanos están profundamente relacionados con toda esta sobrecarga que ha generado individuos enfermos, no solo físicamente, como psíquicamente. Y hoy en día la enfermedad que más está afectando desde niños hasta personas grandes es la depresión, la angustia. Cada vez más solos, vivimos aislados y todo eso es parte de una basura interna que cargamos al construir sociedades desiguales, violentas y sobre todo deshumanas.
Entonces, nuestra propuesta de educación ambiental y ecología humana tiene muy claro que es necesario pensar en la interdependencia de las dimensiones personal, social y ambiental. El individuo solo no dará cuenta de solucionar todos estos problemas y mucho menos sus propios problemas, porque una parte de sus problemas también tiene que ver con la realidad al cual está inserido, con la sociedad donde estamos viviendo. Entonces es necesario tener estas tres dimensiones para comprender cómo trabajar una educación que permita un proceso educativo efectivamente libertador, crítico y profundamente humano. Para eso utilizamos lo que llamamos el método experiencial y simbólico, que es un proceso educativo con configuración en espiral que se organiza en niveles de acción, reflexión, acción, que paulatinamente se profundizan en función de la maturación personal y colectiva. Entonces, creemos que hay que realizar profundos cambios, tanto a nivel del individuo como a nivel del colectivo. Y estos cambios solo podrán ocurrir si hay una reflexión, primero una autorreflexión. ¿Quién soy yo? ¿Qué necesito? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué puedo hacer para estar más feliz y realmente realizada como persona y como colectivo? Y estas reflexiones tienen que generar acciones que permitan esta transformación. Entonces, partimos siempre de la dimensión personal e intrasubjetiva, la ecología interior, hacia el entorno social y físico, o sea, la ecología exterior. Para comprender mejor lo que estamos proponiendo, no sirve decir que hay que dar clases de educación ambiental como se enseña Revolución Francesa o el teorema de Pitágoras. La educación necesariamente ella tiene que ser movilizadora y eso va a pasar cuando somos capaces, en cuanto educadores y educadoras, de sensibilizar a las personas a que puedan a proyectar sueños. O sea, qué sociedad es la que queremos construir y consecuentemente nos empoderarmos y creermos que es posible un otro mundo. Y para eso necesitamos realizar acciones que sean posibles a partir de los recursos físicos, naturales, financieros, existenciales que tenemos y de esta manera actuar evaluando lo que hacemos que sea positivo tanto para el grupo como para el entorno de este grupo. Y una vez que la experiencia haya resultado positivo, entonces podemos multiplicar las experiencias en otros espacios. Por lo tanto, lo que llamamos de pedagogía vivencial y simbólica es una propuesta de acción participativa, tanto de individuos como colectivos, para la resolución de conflictos socioambientales locales. Y para sensibilizar a las personas, nosotras realizamos talleres, que es un instrumento metodológico y educativo que ayuda a las personas a sacar a la luz los contenidos conscientes e inconscientes de sus experiencias, explicándolos de forma simbólica, imaginativa y creativa. En el taller se revisan experiencias personales a partir del proceso de relación de la persona con las vivencias propuestas.
possibilitando uma nova forma de compreender a realidade e imiscuir-se nela. Também se fomenta a comunicação dessas emoções e sentimentos através de diferentes possibilidades linguísticas. Então, os talleres trabalham desde diferentes possibilidades artísticas, como a música, a dança, o teatro, meditação, tai chi chuan, enfim, possibilidades de desbloquear no corpo estes bloqueios que os indivíduos lo cargan a lo largo de la vida y que muchas veces los impiden de comunicarse hacia el otro sus sentimientos y sus emociones. Porque creemos que hay que trabajar en 3 niveles: la ecología interior, la ecología social y la ecología planetaria. A nível da ecología interior, pensamos que dentro de tantas angústias, temores y desespero que muchas veces las personas están cargando, igual que estamos proponiendo el reciclaje de los residuos sólidos en las ciudades, es necesario primero reciclar en el interior de las personas en una búsqueda, en un descubrimiento de uno mismo, una construcción para deshacer las máscaras que cargan los individuos dentro de sus grupos. Es una acción interna y externa, autoterapêutica y autoeducativa, porque nadie cambia a nadie, pero nos ayudamos a cambiarnos juntos. Ese es un proceso de autoformación, formación y ecoformación propuesto. Por lo tanto, promueve el desarrollo de la corresponsabilidad personal y colectiva en la protección y cuidado del patrimonio cultural y natural, ya sea a nivel local, regional, nacional o global. Porque un individuo enfermo del alma no tiene condiciones de estar en grupos en los cuales puedan efectivamente solucionar los problemas que les afligen, ¿no? Por lo tanto, hay que trabajar este individuo para que pueda sentirse más vivo, más humano, más verdadero y entonces estar dentro de colectivos que puedan fortalecerse y solucionar los problemas. Porque lo que vemos muchas veces es personas que delegan a terceros la solución de los problemas. Entonces, en la universidad cabe la dirección o la rectoría solucionar los problemas de la universidad. Cabe el abogado solucionar el problema delante del juez. Y así estamos delegando muchas veces nuestra responsabilidad sobre las soluciones de los problemas que nos afectan. Y para eso hay que tener un diálogo muy permanente entre los actores involucrados, que a depender de cada situación, necesariamente hay que involucrar el Estado, las empresas, los movimientos sociales, las iglesias, a todos los individuos y colectivos involucrados en el problema. Y pensar en la ecología planetaria es algo muy amplio, entonces hay que pensar globalmente, pero nuestras acciones tienen que ser locales. Traje este mapa aquí a ustedes para que tengan idea de que Brasil no tiene solo la Amazonía, son 6 biomas, ¿no? Y no logro bajar aquí esta parte, ¿no? Pero es Amazonía, Caatinga, Cerrado, Mata Atlántica, Pantanal y Pampas, ¿no? Y consecuentemente, como yo vivo en el Cerrado, entonces yo voy a hablar de una ecología cerratense. ¿Qué es el Cerrado? Es uno de los biomas brasileños más grandes, después de la Amazonía, es el segundo más grande en Brasil, que ofrece valiosos servicios ecológicos para el país y el mundo.
5% de la biodiversidad del planeta Tierra está en la sabana brasileña, está en el cerrado. Y con eso contribuye para la mitigación del cambio climático, seguridad hídrica, almacenamiento de carbono, protección de la biodiversidad, control natural de las plagas y mantenimiento de los polinizadores. Este mapa que ustedes ven del lado derecho, pueden ver que el cerrado está concentrado en la parte central de Brasil, donde está en 14 estados del Distrito Federal, pero también tenemos el cerrado en los estados del norte del país. Entonces, es un bioma muy significativo. En esta figura que les presento, les quiero llamar la atención que la gran diferencia del cerrado para la sabana africana y australiana es precisamente su gran biodiversidad. Tenemos más de 13.000 plantas, de especies de plantas, que están en áreas de formaciones forestales, formaciones sabánicas y formaciones campestres. Las formaciones forestales son aquellas donde hay, por supuesto, más vegetación arbórea y agua, pero 70% del cerrado es de formación sabánica, donde hay una mezcla de árboles con gramíneas, ¿no? Y campestres que no hay árboles, solamente gramíneas. Son 11 fitofisionomías que hace del cerrado la caja de agua del país, porque de 12 bacias hidrográficas, 8 nacen en el cerrado. Entonces, lo que tenemos hoy del bioma también abriga una sociodiversidad muy grande. Y esta sociobiodiversidad, ella fue siendo construida en los últimos 13.000 años, más o menos, cuando llegaron los primeros humanos al Planalto Central de Brasil. Y se localizaron sobre todo en las mesetas y en los valles, y a lo largo de este tiempo han conservado el cerrado. Sobre todo las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas. Las formas de vida de los diferentes pueblos indígenas y comunidades tradicionales del Cerrado constituyeron territorios sostenibles que combinan el mantenimiento de la posición del Cerrado y conocimientos y prácticas que abarcan generaciones. Este encuentro ancestral entre culturas y gestión del paisaje se traduce en una diversidad de territorialidades. Por lo tanto, ellos son sus guardianes y guardianas que han logrado a lo largo del tiempo conservar la esencia del cerrado y al mismo tiempo vivir del cerrado. Como no tengo mucho tiempo para hablar de cada una de esas comunidades, como los vazanteiros, gerazeiros, quilombolas, quebraderas de coco, apanhadoras de flores sempre vivas, ¿no? Llamamos solamente la atención de que hay una inmensa y compleja diversidad de gente y ambientes. Las áreas donde viven tienen 90 y 95% de concentración de la vegetación nativa, lo que demuestra lo cuán sostenibles son. Por lo tanto, cuando trabajamos con el concepto de bioma, es necesario salir de una visión biologizante, ¿no?, de fauna y flora, para que efectivamente tengamos una categoría biocultural, porque el bioma es el resultado de complejas interacciones históricas entre fuerzas físicas, biológicas y sociales, aunado con aspectos culturales como creencias, costumbres, mitos, rituales, entre otros, que se pasa de generación en generación. No se trata solo de la utilización de recursos naturales como hace el capitalismo,
pero de hábitats manejados, moldeados por el paisaje, y por lo tanto es una categoría sociocultural y sobre todo política. ¿Y por qué política? Porque estas comunidades tradicionales de los pueblos indígenas han luchado en los últimos 524 años para mantener el cerrado vivo y en pie. Y han logrado en 2007 que Brasil creara la Política Nacional de Desarrollo Sostenible de los Pueblos y Comunidades Tradicionales, donde se define como comunidades tradicionales los grupos culturalmente diferentes y que se reconocen como tales, que tienen sus propias formas de organización social, que ocupan y utilizan territorios y recursos naturales como condición para su desarrollo cultural, social, religioso, ancestral y económico, utilizando los conocimientos, las innovaciones y las prácticas generadas y transmitidas por la tradición. Por lo tanto, son brasileños y brasileñas que hablan el portugués, que tienen la nacionalidad brasileña, pero que culturalmente son distintos entre sí y por lo tanto guardan tradiciones distintas, por ejemplo, en relación a los pueblos indígenas, ¿no? Brasil tiene 305 pueblos indígenas que hablan 274 idiomas distintos. El total de indígenas en el país, de acuerdo con el último censo, es de 622.000 que viven en tierras indígenas y más de 1 millón que están fuera de ellas. Este dato les muestra lo cuán ha sido difícil la resistencia de los pueblos indígenas en quedarse en sus tierras una vez que el Estado brasileño no cumple la propia Constitución de 1988, donde debería ya haber demarcado todos los territorios de estos pueblos. Actualmente existen solo 732 áreas indígenas demarcadas, que resulta en más de 117.000 hectáreas, más o menos el 13% del tamaño del país. Podría parecer mucho, pero en realidad son estas áreas, junto con las unidades de conservación, que han podido mantener los biomas con su vegetación nativa. En el Cerrado viven 80 pueblos indígenas, algunos del tronco lingüístico G, como los Xerente, Xacriabá y Xavante, o del tronco lingüístico Tupi-Guarani, como los Guarani y Kaiowá. Ellos están en 109 territorios indígenas, ocupando una superficie de un poco más de 8.000 hectáreas. Es decir, solamente el 4.35% del Cerrado posee territorios demarcados y reconocidos por el Estado brasileño. Los pueblos indígenas están tanto en zonas urbanas como rurales, zonas remotas y periféricas de los centros urbanos. Y toda esta población que ocupan los biomas brasileños vive en un proceso de ecocidio. Y el ecocidio en Brasil se da sobre todo por la deforestación. Entre los 10 mayores emisores de gases de efecto invernadero del planeta, Brasil e Indonesia son los únicos países en los que la mayoría de las emisiones surgen de los cambios en el uso y cobertura del suelo, entre los que se destaca la ocurrencia de deforestación para abrir nuevas áreas para uso agrícola. Aproximadamente el 75% de las emisiones brasileñas proviene de estos cambios y de la actividad agrícola. Consecuentemente, Brasil es el país que más deforesta del mundo en números absolutos. Y el Cerrado está siendo destruido en los últimos 60 años, sobre todo en los últimos 30 años, porque 48% de su área está sembrada la soya,
que es alrededor de 3.3 veces más de lo que está sembrado en la Amazonía. Y en 2022 la soya ocupaba el 11% de la superficie del bioma. ¿Y quiénes que comen la soya que es producida en Brasil y en específico en el Cerrado? En la actualidad, la Unión Europea es el segundo mercado más grande de soya brasileña después de China, producto básico que es la principal industria de deforestación en nuestro país. Brasil es responsable por el 42% de la soya y del 20% de la carne consumida en el mundo. Y para esto, el 44% del territorio del bioma cerrado, que tiene cerca del 25% del territorio nacional, ya fue destruido por la ganadería y por la agricultura. Como no dispongo de mucho tiempo, no podré hablar de otras formas de deforestación, como la mineración, como la quema de los árboles del cerrado para el carbón, que es utilizado en la industria siderúrgica. Entonces me voy a concentrar básicamente en la agricultura y ganadería. Por eso les pido que a partir de hoy puedan repensar su forma de comer, sobre todo aquí en España, en que se come carne todos los días, que por favor no te comas la sabana brasileña. Esto ha llevado a la destrucción de 56% de más de 2 millones de hectáreas. Y sobre todo en este momento en que la definición de bosque utilizada en la nueva legislación europea a partir del concepto de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, prohibirá a partir de diciembre de este año la importación de productos procedentes de zonas deforestadas, pero esto no incluye aproximadamente de 70% del área de cerrado que no es bosque, que no es selva, ¿no? Porque es sabana. Y para que ustedes tengan idea lo que representa, ¿no? Toda esa producción de carne en Brasil y en específico el cerrado, Brasil tiene 203 millones de habitantes y 234.4 millones de vacas. La ganadería es el principal uso que se le da a las tierras deforestadas. Más del 20% del territorio brasileño está ocupado por ganadería con baja productividad media. Hoy tenemos alrededor de un animal por hectárea. Y siendo un animal por hectárea, tenemos por lo menos 234.4 millones de hectáreas destruidas para producir carne para Estados Unidos, Unión Europea y China básicamente. Entonces, Brasil produjo 10.950 millones de toneladas de carne vacuna en 2023, es decir, se sacrificaron 44.41 millones de animales y la previsión para este año será de 46.15 millones de cabezas de ganado en 2024. O sea, se sustituye la biodiversidad de nuestro país, que es uno de los países más biodiversos del planeta Tierra, para producción, sobre todo de ganado vacuno. Y eso trae consecuencias dramáticas para el planeta Tierra. La ganadería se considera uno de los contribuyentes al calentamiento global. Como Brasil es el país con la mayor cantidad de ganado del mundo, él es el país que más emite metano, un gas de efecto invernadero. Y para que ustedes tengan idea, la producción y la distribución de alimentos fueron responsables de aproximadamente 73.7% de las emisiones de gases contaminantes en Brasil en 2021. La cadena de la carne vacuna representó el 57.2% del total.
de los 1.800 millones de toneladas de gases liberados con la producción y distribución de alimentos ese año en el país, la mayor parte de esa cantidad, o sea, 56,3%, provino de la deforestación para convertir tierras en pastos para el ganado que emite gas carbono, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en este mapa, nos queda poca área natural del cerrado, lo que queda son manchas del cerrado, que muchas veces no se comunican entre sí debido a la poca protección, una vez que solamente 8,2% del cerrado está conservado en territorios indígenas y unidades de conservación. Y toda esa destrucción del cerrado, este ecocidio de cerrado, por supuesto, amenaza la vida de los pueblos indígenas y de las comunidades tradicionales. Las disputas por tierras y las invasiones de territorios tradicionales, la falta de derechos territoriales crea una cadena de riesgos para la vida de estas familias, con amenazas directas e intimidación, incendios incontrolados que ingresan a áreas comunitarias, contaminación por pesticidas, expansión de plantaciones de soya, pino y eucalipto, asesinatos de líderes, violaciones de derechos humanos, represas y minerías y etc. Pero esta brava gente no se calla y no se rinde. Hay una gran resiliencia y resistencia, una gran movilización de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, tanto a nivel local, de sus comunidades, en sus municipios, a nivel estatal, a nivel nacional. Y de esta manera yo llamo de serranía, la ciudadanía de los habitantes de la sabana brasileña, que luchan todos los días por mantener el cerrado vivo y en pie. Y de esta manera podemos contribuir para la curación de la madre tierra. Y es de esta manera, preocupada con toda esta situación, que me inspiro en la pedagogía de la esperanza de mi maestro Paulo Freire y padrino cuando me terminé la graduación en 1983. Él escribió: pensar que solo la esperanza transforma el mundo y actuar impulsado por tal ingenuidad es una excelente manera de caer en la desesperanza, el pesimismo y el fatalismo. Pero prescindir de la esperanza en la lucha por mejorar el mundo, como si la lucha pudiera reducirse a actos justos calculados a pura cientificidad, es una ilusión frívola. Por lo tanto, es necesario tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar, que tal vez no existe este verbo en español, porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar. Y la esperanza en el verbo esperar no es esperanza, es espera. La esperanza es levantarse, la esperanza es detrás de los sueños de la vida. La esperanza es construir, la esperanza es no rendirse, la esperanza es ir de encuentro al otro. Y fue inspirada en su obra, ¿no? En que Paulo Freire propuso por primera vez leer el mundo antes incluso de leer las palabras, no un mundo cualquiera, sino el mundo propio, el mundo que rodea su realidad. Y yo entonces decidí, como educadora y científica, crear la posibilidad de que la sociedad brasileña y el mundo pueda leer el cerrado. Solo podemos ensinar sobre el cerrado si lo conocemos a fondo. Solo podremos conservarlo si lo cuidamos. Solo cuidamos de lo que amamos y es por amor al cerrado, un profundo amor, que creamos el Museo del Cerrado como forma de enseñar su infinita belleza e importancia en la vida de todos los brasileños y brasileñas. Entonces, yo los invito a conocer el Museo del Cerrado, www.museucerrado.com.br,
donde ustedes van a encontrar desde paleontología, arqueología, la cultura de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, la ecohistoria del Cerrado, el turismo, gastronomía, bioecología, espeleología, biología, la biodiversidad, la agrobiodiversidad, lo que los artistas hacen a partir del Cerrado como inspiración, en fin. Intentamos divulgar todo lo que se ha hecho lo están haciendo individuos, colectivos, instituciones en el Cerrado. Y este museo es un museo de paisaje, es un museo virtual, y entonces, ¿cómo poner el paisaje en la Internet, no? Ante la impossibilidade de ubicar o paisaje em um edifício para ser exibido e visitado como em um museu tradicional, consideramos que o espaço virtual nos abre mais espaço para mostrar as diferentes caras do Cerrado com a participação de pessoas e comunidades. Então, vamos mais allá do ciberespaço porque não se limita à internet. O patrimônio não é só o que está disponível no mundo virtual, sino en las acciones cotidianas de las personas, los animales, las plantas, el movimiento de los ríos, los desastres ambientales, las innovaciones científicas, como la cura de una determinada enfermedad a través de las plantas medicinales del Cerrado, el dibujo de un niño en la escuela, el discurso de un líder indígena o quilombola, las historias de vida de las comunidades tradicionales, la escucha sensible de lo que uno escucha de una raicera, que son las mujeres curanderas, ¿no? O de una benzedera que tanto tiene a enseñarnos. La misión del Museo del Cerrado es ser un centro de referencia nacional sobre el sistema biogeográfico del Cerrado para difundir y preservar conocimientos científicos y saberes y prácticas populares sobre la sociobiodiversidad del Cerrado, contribuyendo a la formación de profesionales y ciudadanos comprometidos con la cultura del cuidado y la sostenibilidad del Cerrado. Nuestros valores es garantizar la calidad en las actividades de conservación, investigación y difusión de las colecciones y de las exposiciones que hacemos, asegurar la recepción de públicos diversos, promover la conservación del patrimonio cultural, material y inmaterial, tener responsabilidad por la participación humana en la sostenibilidad socioambiental del Cerrado. Y nuestro objetivo general es un museo virtual con el objetivo de difundir conocimientos científicos, saberes y prácticas de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales sobre la sociobiodiversidad del sistema biogeográfico del Cerrado. Les invito a que nos visiten en el Instagram, también tenemos @Museo Cerrado, ¿no? Y hace 2 años nosotros hacemos parte de la plataforma Google Arts Culture, que es una plataforma donde reúne más de 2.000 museos del mundo, el Museo del Louvre en París, el Museo Británico en Londres y el Museo del Cerrado, donde tenemos varias exposiciones sobre los más diversos temas y que los invito a que también nos visite en la plataforma Google Arts Culture. El Museo del Cerrado es una herramienta científico-pedagógica virtual que permite contribuir a la construcción colectiva del sentimiento de pertenencia al Cerrado, la sabana más biodiversa del planeta Tierra. Además de ser un espacio de colaboración, conexión, discusión y, por consiguiente, de creación de conocimiento e intervención en la realidad de nuestro país. Por lo tanto, Brasil es más que playas y selva. Somos un país multiétnico y multicultural, complejo y diverso, con nichos ecológicos diferenciados en los que se desarrollan etnografías plurales, con composiciones heterogéneas del tiempo histórico y sedimentos interraciales, socioeconómicos y culturales. Los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales, a quien rindo homenaje hoy y siempre,
son poseedoras de conocimientos y prácticas, muchas de ellas a veces desconocidas por la sociedad en general y de las escuelas sobre todo, aunque muy antiguas, sobre agrobiodiversidad, pesca, gestión del fuego, medicina natural, entre otros, de valor comercial, cultural y espiritual. Por lo tanto, defender el cerrado es una cuestión de seguridad nacional y de la América del Sur, porque las aguas que nacen en el cerrado también llegan a nuestros hermanos Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y aunque el cerrado no goza de apoyo ni preocupaciones de conservación nacionales e internacionales, reafirmo más una vez que no existirá Amazonia sin cerrado. Todos los ríos de la orilla, de la derecha del río, dependen de las aguas del cerrado. Por lo tanto, las disparidades en el trato pueden explicarse por la internacionalización de la protección de la Amazonía, lo que coloca el cerrado en el estatus de frontera permitida e invisibilizada y, consecuentemente, transfiriendo el problema de la expansión fronteriza y la deforestación de la Amazonía al cerrado. Entonces, creemos que solamente una nueva sensibilidad aliada a la vida en todas sus manifestaciones puede sostener un proyecto personal, comunitario, nacional y mundial que pueda desarrollar el humano ecológicamente viable y socialmente justo. De esta manera, encierro mi presentación pidiéndoles que nos visiten el Museo del Cerrado y que de esta manera reafirme el compromiso en la protección de uno de los biomas más antiguos del planeta Tierra, que es el Cerrado. Él tiene más o menos 45 millones de años, mientras que la niña Amazonía tiene solo 7.000. Por lo tanto, debemos respetarlo, no solo porque es viejito, pero porque también es muy importante para nuestro planeta. Muchas gracias. Hola, hola, boa tarde, buenas tardes para todos. ¿Me están viendo o no me Sí, ven? Sí, sí. sí, 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 sí. Ah, bueno, es que yo no me veo, entonces me pierdo. Bueno, buenas tardes, yo les hablo desde Colombia, desde Leticia, la capital del Amazonas. Yo también trabajo temas de educación ambiental, formación en antropología, biodiversidad, me enfoco mucho en temas de agua y me alegra mucho esta propuesta de la profesora Rosángela. Quedo con muchas inquietudes. La primera es que yo estoy en este momento en Leticia, Amazonas, pero yo soy de los llanos orientales colombianos. Y cuando escucho el Cerrado, recuerdo las épocas en cuando yo vivía allí y me decían, los llanos orientales colombianos se van a convertir en el Cerrado. Era esa idea del Cerrado como la gran ampliación de la frontera agrícola, de la llamada revolución verde, de los monocultivos, principalmente el monocultivo de la soya, la gran expansión del extractivismo agrícola en el mundo. Y entonces ese referente del cerrado se pretende llevar a otros lugares como los llanos orientales colombianos, que también son zonas de sabana, y al igual que el cerrado, se observan como un territorio pobre, un territorio homogéneo, no solamente en los términos de su diversidad cultural, sino de su diversidad biológica. Y una de las características de las sabanas de los llanos orientales colombianos es que tiene más de 23 tipos de ecosistemas, desde piedemontes, altillanuras, sabanas inundables. Y es precisamente como reflexionar un poco sobre la idea que tenemos de lo biodiverso. O sea, en este caso, ¿qué tanta biodiversidad puede haber en los desiertos del mundo o en las zonas donde no hay una gran cobertura vegetal, pero aún así son ricas en biodiversidad, que sería el caso del Cerrado? Entonces, en ese sentido, preguntar primero es cómo nace esa propuesta del Museo del Cerrado.
la articulación que tienen con la Universidad de Brasilia. Me agradaría saber si existe como un posgrado, porque yo siento que nos hace falta a quienes trabajamos en temas de educación ambiental una posibilidad formativa que nos articule principalmente los temas de biodiversidad, de ecología humana, de ecología política. Son temas que si bien hoy en día están muy de moda, siento que todavía están muy dispersos y a la educación ambiental no se le ha dado la total seriedad que se merece. O sea, y pienso que tanto la profesora Rosángela y como yo me incluyo, nos estamos ubicando en una posición de exigir esa seriedad posible en la formación en educación ambiental para nosotros poder darles posibilidades a la niñez, a la juventud, a los adultos, etcétera, ¿cierto? Y esa sería mi primera pregunta, o sea, ¿cómo nace el Museo del Cerrado y la articulación con la Universidad de Brasilia? La otra es, ¿cuáles serían como algunos referentes de ese trabajo entre educación ambiental, biodiversidad, ecología humana, que podrías destacar en América Latina o en algunas otras partes del mundo? Porque a veces nos quedamos como sin referentes en términos de articulación. Y la última, que también me agrada bastante que lo hayas nombrado, la lectura del mundo de Paulo Freire, que es un artículo que también, para quienes entendemos la lectura no solo como la lectura del libro, sino como la lectura de la vida. Como el mismo Pablo lo dice en esa lectura, ¿cómo puedo yo hablar de cuencas hidrográficas observando un charco? ¿Cierto? O puedo hablar de cuencas hidrográficas con las nervaduras de una hoja. Son asuntos de la llamada interpretación que ustedes desde el CEIDA en España también trabajan y que en el caso de América Latina nos hace mucha falta. Estamos, como decimos los colombianos, en pañales en términos de pensarnos procesos de interpretación ambiental. En América Latina nos falta mucho en ese sentido y es un poco vergonzoso frente a la biodiversidad que tenemos. Entonces, en esa última pregunta es, ¿qué tanto ha influenciado Paulo Freire en procesos de educación ambiental, no solamente en Brasil, sino en otras partes del mundo que tú conozcas? Espero no haya sido tan preguntado, pero muchas Bueno, gracias. Francisco, gracias por tus comentarios, ¿no? El Museo del Cerrado surgió en 2017, este año vamos a hacer 7 años, como una preocupación de contribuir con los maestros y maestras para que pudieran hablar del Cerrado. Yo hice una investigación con 400 maestros y maestras y una de las conclusiones dramáticas fue que casi 90% de ellos dijeron que el Cerrado era feo, triste, inútil y sin chiste. ¿Cómo vamos a defender algo que no nos gusta? Y la invisibilidad del Cerrado se da históricamente porque los portugueses, cuando llegaron en el siglo XV, quedaron 3 siglos en la costa de Brasil. Y solo en el siglo XVIII atraviesa la Sierra de la Mantiqueira y adentra en el Cerrado y llaman el Cerrado de sertão, que en el diccionario sertão significa lugar distante, lugar vacío. Y se creó en el imaginario de la sociedad brasileña que el cerrado es algo sin importancia, algo que no tiene biodiversidad, y eso se plasma en los libros didácticos. Entonces hicimos un análisis de 20 libros didácticos que son utilizados en la capital de Brasil en 2022. Cuando hablan del cerrado, es una foto del lobo-guará, que es un animal mamífero típico del cerrado, pero que también tiene en América del Sur, o una foto de un árbol de ipé amarillo, ¿no? Y 100% de ellos no hablan nada de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, o sea, es una visión absolutamente biologizante.
Preocupada entonces con materiales malos y una visión distorcida de una gran parte de los maestros y maestras, tuve entonces la idea de crear este museo virtual porque la persona puede accesarlo cualquier hora del día, de la noche, de la semana y del año, de tal manera que el maestro, como no tenemos la posibilidad de dar formación a cada uno de los 26,000 maestros del Distrito Federal efectivos, más los 8,000 temporal, el museo sería una manera de disponibilizar las informaciones y al mismo tiempo nos ponemos disponibles para dar charlas en las escuelas y de esta manera contribuir con los proyectos donde el cerrado sea el eje pedagógico y no actividades puntuales en el Día Mundial del Agua o en el Día Mundial del Medio Ambiente. También las escuelas acostumbran decir que hacen educación ambiental porque tienen un huerto o porque hacen la colecta selectiva de residuos. Eso no es educación ambiental. Son acciones interesantes que pueden ser positivas, pero nosotros partimos del principio que la ecología humana es el punto inicial de la educación ambiental. Si los individuos adultos no tienen una perspectiva de cambio personal, colectivo y dentro del cerrado, no sirve de nada estar hablando a los niños que sean buenos cuando nosotros somos pésimos ciudadanos y consecuentemente no actuamos en la resolución de los conflictos socioambientales locales, a empezar dentro de las escuelas, ¿no? Entonces, el museo, él también es un proyecto de extensión en mi universidad, de la cual yo soy la coordinadora, donde involucramos estudiantes de cualquier uno de los cursos de graduación, de los 98 que tenemos en la universidad, para que realice investigación y el resultado de la investigación va como un producto para el museo. Entonces, no solo nosotros producimos conocimiento, como también recibimos contribuciones de individuos, colectivos e instituciones que están trabajando o estuvieron trabajando en el cerrado. Entonces, la idea del museo es ser un espacio científico, pero que también trae los saberes y los haceres, el hacer, ¿no?, de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, con quien hemos aprendido muchísimo, sobre todo el profundo respeto por el cerrado. Lo que tú dices en relación a la sabana colombiana, creo que eso es una cosa internacional, porque en el imaginario del mundo lo que es bonito son los bosques, son las selvas, ¿no? Árboles grandes, ¿no? De 80 metros, de 50 metros. El cerrado no tiene árboles tan gigantes, ¿no? Hasta porque el cerrado es una selva invertida. Si el árbol tiene 10 metros para arriba, él va a tener 10 veces 3, 30 metros de raíz para abajo. Y son estas raíces que van a permitir que las lluvias que vienen de la Amazonía penetren en el subsuelo y haga del cerrado la caja de agua de Brasil y de América del Sur. Entonces, la falta de información sobre la importancia de la sabana en el mundo y en específico la sabana brasileña en las escuelas, en mi opinión, es una de las razones por las cuales nos cuesta cumplir el plan distrital de educación ambiental que yo ayudé a construir, donde efectivamente destacamos que los proyectos deben partir del sentimiento de pertenecimiento al lugar a que nosotros hacemos parte, que Brasil es algo grande, pero nosotros, antes de sermos brasileños, somos serratenses, somos parte del cerrado, ¿no? Cuanto a la literatura, desde nuestra perspectiva, desconozco, porque en general hay, sí, por supuesto, varias corrientes de pensamiento sobre educación ambiental, pero
con esa perspectiva de las tres ecologías, ¿no? Individual, social y serratense en específico en relación al bioma, desconozco, pero si es de tu interés, te pido, voy a poner mi email aquí en el chat, que después me escribas y te puedo pasar algunas referencias que nos ayudan a pensar sobre las cuestiones socioambientales, tanto a nivel planetario como a nivel de Brasil, ¿no? Porque los temas son muy amplios y damos cuenta de una parte de este universo. No sé si te contesté todo lo que me has preguntado, ¿no? Quizás lo de Paulo Freire al final. Ah, Y sí. lo de tu correo ya lo tengo, que le tomé una foto cuando Ah, mostraste la perfecto. diapositiva. Después te Bueno, escribo. Muchas gracias. Paulo Freire murió en 1997. Ele não chegou a escrever especificamente sobre questões ambientales, não? Em alguns momentos hizo referência a seu amor por los animales, por las plantas. Não há algo direcionado à educação ambiental, pero indudablemente ele ha sido uma grande referência em meu trabalho a lo largo de 44 anos que sou educadora, não? Porque a ideia de que tienes que ler o mundo, este mundo não é perfeito, e dado as contradições deste mundo, há que empezar a darnos cuenta de lo que podemos hacer por este mundo. No hay fatalismo, al contrario, hay activismo, ¿no? Paulo Freire nos invita a la acción y esta acción tiene que ser dentro del colectivo, que es el gran desafío de las escuelas que no logran ser colectivos. Las escuelas, al contrario, refuerzan el individualismo muchas veces. Y en ese caso, para que podamos tener una educación ambiental, de hecho, en Brasil, desde el encuentro de la Eco Río en 1992, creemos que no hay que tener una disciplina, una asignatura de educación ambiental en las escuelas, sino que tiene que ser transversal. Eso pasa por todas las asignaturas, que todos los maestros tienen que discutir las cuestiones socioambientales. Y eso ha sido un gran desafío porque los maestros no hablan entre sí, hablan de los problemas de los alumnos, pero no de los problemas de la escuela, dentro de la escuela y alrededor de la escuela. Entonces, la educación ambiental está resumida hasta mesmo la ONU, la UNESCO, propone acciones muy puntuales, ¿no? Vamos, ahora están hablando de educación para el cambio climático. Entonces, ¿por qué no cambia el sistema capitalista? Porque quien está causando el cambio climático son las grandes empresas, coniventes con los estados. Entonces, no nos hagamos los ingenuos de creer que plantando flores vamos a cambiar la situación dramática que estamos viviendo en el planeta Tierra. Entonces, necesariamente, necesitamos cambiar la educación. Yo no soy educadora ambiental, yo soy educadora. Y todo mi trabajo es profundamente antropológico, porque yo soy antropóloga. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos que nos incluir en las cuestiones socioambientales. Como humanos que somos, tenemos que tener la capacidad, como escribió Paulo Freire, de nos indignar. Él escribió un libro sobre la pedagogía de la indignación. Y de esta manera luchar para cambiar lo que está pasando. Si lo vamos a lograr o no, puede ser que en vida no lo vea, pero mientras vida yo tenga, yo voy a luchar por el cerrado vivo y en pie, junto con las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas, que son la gran referencia de resiliencia y de resistencia tanto individual, ¿no? Como colectivo, ¿no? Entonces, para mí, Paulo Freire, cuando habla de la pedagogía de la esperanza,
es que en lugar de que uno se desespere, se deprima, no hay tiempo para eso, ¿eh? Que entra en depresiones porque no tiene algo tan fuerte como nosotros tenemos, que es la defensa de la vida. Y en este caso, la defensa de la vida en el cerrado, ¿no? ¿Hay otra pregunta, Moni? Sí, Boli, cando queiras, actívate e adiante. Bueno, muy boas. Felicitaciones por su presentación. Creo que ha sido muy clara, que ha sido capaz de comunicar, ¿no?, los valores reales que encierra el cerrado. Creo que además ha sido también muy clara en el papel que tenemos que jugar las personas, ¿no?, y el papel de la educación ambiental, que yo comparto su visión, ¿no?, de una educación ambiental mucho más crítica, menos basada en pequeñas acciones que no llevan a ninguna parte, y desde una visión más interdisciplinar, ¿no? Yo también soy profesora, también en la universidad aquí en Galicia, en la Universidad de A Coruña, y tengo también una visión evidentemente cultural, ¿no?, ante los problemas ambientales. En España hay un movimiento ecofeminista así muy fuerte que cuestiona los animales domésticos, que proponen la eliminación, la erradicación de los animales domésticos para la recuperación de la vida silvestre y, por lo tanto, cambiar también las pautas de alimentación por una alimentación. Sí. A mí personalmente no me parece... las posturas que son tan radicales en principio me asustan, ¿no? Y creo que hay que erradicar o hay que controlar las explotaciones de animales domésticos intensivos, pero creo que es un error eliminar los animales domésticos que en régimen extensivo, porque sí tienen un papel ecosistémico, sí son los que regulan en muchas partes el agua, los que en muchas partes, al menos en nuestra realidad, ¿no? Yo hablo en Galicia, son fundamentales para la regulación del agua, para la dispersión de muchas semillas, etcétera, etcétera. Me gustaría oír su opinión, porque yo en clase sí cuestiono el sistema de explotación extensiva, que además está haciendo que cambien los ecosistemas en otros países donde sus gobiernos son, digamos, más laxos, ¿no?, ante estos problemas. Pero, sin embargo, defiendo la ganadería y las especies domésticas, ¿no? Además, creo que si nosotros hemos domesticado a las especies, también tenemos una responsabilidad con ellas, porque serían incapaces de vivir en libertad, ¿no? Las hicimos dependientes y, por lo tanto, necesitan de nuestros cuidados y debemos comprometernos, ¿no? Eso es un tema que me gustaría escuchar su opinión. Y la otra tiene que ver con... Porque el movimiento ecofeminista en España habla de la eliminación de animales domésticos, digo, de animales ganaderos, de origen, o sea, que explotamos para la ganadería, como vacas, cerdos, gallinas, etcétera, pero nunca hace reflexiones sobre los animales domésticos, ¿no? Y claro, en España están registrados más de 13 millones de gatos y perros. 13 millones, ¿sí? Quiere decir que es 3 veces más que la población de gallegos en Galicia, ¿no? Es abrumador. Y un estudio que se hizo en el año 2020 dice que el suelo agrícola que se destina para alimentar a esos perros y a esos gatos es similar en superficie a la superficie de España, de toda España. Y eso anualmente. Lo que me hace cuestionarme es por qué esa postura tan radical de eliminación de la ganadería de animales que utilizamos para la ganadería, con argumentos como la violencia, ¿no? o qué derecho tenemos de ser violentos con ellos y utilizarlos y demás. Y, sin embargo, yo creo que también hay una violencia brutal en un animal encerrado en un piso,
en un animal que solo come comida seca, en un animal que come comida seca que se traen de Brasil y que, sí, y sin embargo, al menos yo no encuentro reflexiones en ese sentido, entonces también me gustaría escucharla y eso, felicitarla una vez más porque me pareció muy interesante su aportación. Gracias, Araceli. Mira, yo estoy viviendo en Barcelona porque estoy haciendo mi segundo postdoctorado en la Universidad de Barcelona. Y confieso a ti que me llamó muchísima atención de ver la cantidad de perros y gatos. Gatos vemos menos en las calles, en Brasil vemos más los gatos sueltos, ¿no? Pero me daba la impresión que había un perro por departamento, un perro por persona o por familia, ¿no? Y ahora me traes ese dato de 13 millones de gatos y perros, y eso es asustador, porque una cosa que las personas no para pensar, por ejemplo, que las feces de estos perros, que ni siempre son recogidas, se deshace y nosotros inspiramos feces de perros. Eso es un gran problema de salud pública y que nunca se dice. Y yo vivo enfrente a una plaza donde todos los días las personas traen sus perros para hacer sus necesidades, ¿no? Y como antropóloga yo siempre estoy observando las personas, ¿no? Y a veces un perro encuentra el otro y se pone molesto y tal, y las personas lo tienen que segurar firme. Y muchas veces me pongo a pensar, ¿por qué una persona tiene un perro? Que como lo dices, lo tiene en un departamento y sale a pasear con él una vez al día para que haga sus necesidades, pero no somos capaces de defender los animales silvestres que están en los zoológicos, por ejemplo, encerrados para servir de vitrine y deleite de quien los visita. Por otro lado, los zoológicos hoy están sirviendo más de lo que es eso. Una vez que muchos animales silvestres sufren accidentes, como en el caso de Brasil, que por año más de 1 millón de animales silvestres son atropellados. Eso es asustador, porque la gente está siempre corriendo, corriendo, corriendo. Es menos una vida, pero no importa, es un animal, ¿no? Entonces, cuando tú nos traes la reflexión de las ecofeministas, ¿no? Por lo que entendí, de que están defendiendo una ganadería, si entendí bien, ¿no? Una ganadería doméstica. En realidad nosotros no estamos ni entrando en esa discusión, porque nosotros tenemos una biodiversidad tan grande en nuestro país que lo que estamos intentando defender es esta biodiversidad, ¿no? Que es secuestrada, por ejemplo, tortugas, periquitos, en fin, animales son secuestrados de la naturaleza para venir a Europa y ser vendido. El comercio ilegal de animales es una cosa que lleva millones de dólares y que la gran parte de la sociedad en general ni se da cuenta que el tener un periquito, una arara de Brasil, eso es un delito, es un crimen, ¿no? Entonces, cuando yo les dije que Brasil tiene 234 millones de vacas, y que significa por lo menos 234 millones de hectáreas destruídos, más los millones de hectáreas destruídos para producir soya para estas vacas comerem y ustedes comerem estas vacas. Y luego producir más soya para las vacas de Estados Unidos y de Unión Europea comer. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sustituir toda una biodiversidad que existe en nuestros países
para producir carne y satisfacer el deseo, y ahora que es muy grave, de los chinos, que son 1.400.000.000 de habitantes. Entonces, bueno, podemos pasar aquí todo el día hablando del tema, porque la situación es muy dramática, ¿no? Si lo pensamos racionalmente, no tiene solución, porque el sistema económico capitalista, el sistema económico mundial, está basado precisamente en 12 alimentos que son vendidos en los supermercados, ¿no? Arroz, frijol, soya y 12 alimentos, cuando nosotros teníamos en el mundo 7.000 alimentos. Por ejemplo, las plantas que, no sé aquí en España, pero en Brasil llamamos de plantas punks, no convencionales, que son plantas que nuestras abuelas comían, ¿no? En la hora de la comida, en la cena, y que hoy se pierde porque la gente solo compra en los supermercados. Entonces, la pérdida, eso es la gran cuestión. Estamos perdiendo riquezas en nombre del desarrollo, prefixo griego que quiere decir no involucrar las personas en su propio destino. Entonces, la educación ambiental crítica, emancipatoria y profundamente humana que nosotros proponemos, necesariamente tiene que discutir sobre ecología política, ¿no? Y esta política no solo en términos de partidos políticos, pero la actuación de la universidad, por ejemplo. Por eso yo creé el museo, porque la sociedad no sabe lo que nosotros producimos. Ella no sabe qué conocimientos son estos científicos, ¿no? Que son importantes para la sociedad. No nos comunicamos con la sociedad. Y para el colmo, por lo menos en Brasil, nos obligan a producir artículos en inglés en revistas indexadas que la sociedad no lo va a leer. Mientras que el Museo del Cerrado es todo en portugués, nosotros tenemos la visita de 8.000, 10.000 visitantes por mes de 26 países de 4 continentes. Entonces, yo me siento muy feliz porque mi contribución para el conocimiento es la difusión. Y también estamos presentes en congresos, en seminarios, en exposiciones, en audiencias públicas en el Congreso Nacional. Actuamos activamente en todos los espacios que nos es posible estar, ¿no? Entonces, eso, Araceli. El tema es para hablar muchas horas.